estás a punto de ver ha dejado a los científicos más brillantes en completo silencio. No es ficción, es la realidad de nuestro universo que nunca nos contaron. Desde las profundidades inexploradas de nuestros océanos hasta las galaxias más lejanas, existen fenómenos que desafían toda lógica y conocimiento actual. Son anomalías, enigmas que permanecen sin respuesta, susurrando secretos que podrían reescribir la historia y nuestro lugar en el cosmos. Hoy, nos embarcamos en un viaje épico para desvelar 10 de estos misterios impenetrables. Prepárate para cuestionar todo lo que crees saber. Esto es 10 anomalías que la ciencia no puede explicar, del abismo al espacio profundo. Comenzamos nuestro viaje en las frías aguas del norte de Europa. En 2011, un equipo de cazadores de tesoros suecos, liderado por Petelnik, realizaba una exploración rutinaria en el mar Báltico. Su sonar captó algo extraordinario, una formación circular de 60 metros de diámetro a casi 90 metros de profundidad. Su forma, casi perfectamente redonda y con lo que parecían ser escalones y rampas, la hizo merecedora del apodo el ovni del Báltico. Los datos del sonar mostraban una estructura con ángulos rectos y líneas que no parecían naturales. Aún más extraño, los equipos electrónicos, incluyendo teléfonos satelitales y cámaras, dejaban de funcionar misteriosamente cuando los barcos se posicionaban directamente sobre el objeto. Las teorías son tan variadas como fascinantes. Algunos geólogos sugieren que podría ser una formación rocosa natural, un depósito glacial transportado durante la edad de hielo. Otros proponen que es un afloramiento de basalto. Sin embargo, ninguna de estas teorías explica satisfactoriamente su simetría casi perfecta ni las interferencias electromagnéticas. La controversia estalla al considerar hipótesis más audaces, una estructura artificial antigua o incluso los restos de una nave de origen desconocido. De las profundidades oceánicas, nuestra búsqueda de lo inexplicable nos lleva a los cielos de otro mundo, a un gigante gaseoso a más de 1.000 millones de kilómetros de distancia. En 1980, la sonda Voyager de la NASA sobrevoló Saturno y nos envió imágenes que cambiarían nuestra percepción del planeta anillado para siempre. En su polo norte, descubrió una colosal tormenta con una forma imposible, un hexágono casi perfecto. Cada lado de esta estructura mide unos 14.500 kilómetros, más grande que el diámetro de la Tierra. Rota a la misma velocidad que el propio planeta, actuando como un marco estable para vientos huracanados que superan los 320 kilómetros por hora en su interior. Los científicos han intentado replicar este fenómeno en laboratorios. Una teoría sugiere que se forma por diferencias en la velocidad de los vientos atmosféricos de Saturno, creando una onda estacionaria con 6 puntas. Otra hipótesis apunta a flujos convectivos profundos en el interior del planeta. A pesar de los modelos informáticos, la pregunta persiste: ¿por qué un hexágono y no un pentágono o un octógono? ¿Y por qué solo en el Polo Norte? El hexágono de Saturno es un recordatorio de que la naturaleza puede crear patrones que desafían nuestra comprensión. Dejamos la geometría planetaria para regresar a la Tierra, a un lugar tan silencioso como inquietante. Un desierto donde las leyes de la física parecen torcerse. Nos encontramos en el Bolsón de Mapimí, en México, en un área conocida como la Zona del Silencio. Su fama comenzó en la década de 1970, cuando un misil de prueba estadounidense, el Athena, se desvió inexplicablemente de su curso y se estrelló en este desierto.
Cuando los equipos de recuperación llegaron, reportaron extrañas fallas en sus equipos de radio y comunicación. Desde entonces, la zona ha ganado una reputación mística. Las radios no funcionan, las brújulas giran sin control y las señales de televisión simplemente desaparecen. Los científicos atribuyen este fenómeno a la alta concentración de magnetita en el subsuelo y a la caída frecuente de micrometeoritos, que podrían crear un campo magnético local anómalo. Sin embargo, los efectos parecen moverse de un lugar a otro. Esta inconsistencia alimenta la controversia. ¿Es solo una anomalía geológica o hay algo más en juego? Leyendas locales hablan de luces extrañas en el cielo y encuentros con seres desconocidos. La zona del silencio sigue siendo un imán para curiosos y científicos. Nuestro viaje nos impulsa ahora a las profundidades del cosmos, a 1.48 años luz de distancia, donde una estrella parpadea de una manera que ningún astrónomo había visto antes. En 2015, el telescopio espacial Kepler detectó algo muy extraño en la estrella KIC 8.462.852, mejor conocida como la estrella de Tabby. Las estrellas normalmente se atenúan de forma regular, pero Tabby lo hace de forma errática y masiva. Sus caídas de brillo son irregulares, duran días o semanas y bloquean hasta un 22% de su luz. Para ponerlo en perspectiva, un planeta del tamaño de Júpiter solo bloquearía alrededor del 1% de la luz de una estrella similar. La primera teoría fue un enjambre de cometas masivos desintegrándose alrededor de la estrella. Otra hipótesis sugiere fenómenos internos en la propia estrella. Pero la teoría más controvertida, propuesta por el astrónomo Jason Wright, es que podríamos estar observando una megaestructura alienígena. Si este hallazgo te ha sorprendido, dale un like. Nos ayuda a seguir trayendo la verdad a la luz. Desde una estrella enigmática, nos dirigimos a una fuerza invisible tan poderosa que está arrastrando a nuestra propia galaxia y a miles de otras hacia un destino desconocido. En la década de 1970, los astrónomos notaron que la Vía Láctea y nuestras galaxias vecinas se movían a 600 kilómetros por segundo, no solo por la expansión del universo, sino hacia un punto específico. Lo llamaron el Gran Atractor. Se encuentra a unos 250 millones de años luz, pero está oculto detrás del plano de nuestra propia galaxia, en una región llamada la zona de ocultamiento. Su masa se estima en decenas de miles de veces la de la Vía Láctea. La hipótesis principal es que se trata de una concentración masiva de cúmulos de galaxias. Otra idea es que la materia oscura está agrupada de forma desproporcionada en esa región. La controversia radica en que no podemos ver claramente qué hay allí. Del frío espacio, volvemos al calor de nuestro planeta, a un lugar que parece sacado de una leyenda, un río cuyas aguas hierven sin la presencia de un volcán. En la selva amazónica de Perú fluye el Xixca, el río hirviente. A lo largo de más de 6 kilómetros, sus aguas alcanzan hasta 93 grados. En 2011, el geocientífico Andrés Russo, inspirado por leyendas, lo encontró. El volcán más cercano está a más de 700 kilómetros. La teoría científica principal es que el río es parte de un sistema hidrotérmico a gran escala. El agua de lluvia se filtraría profundamente, sería calentada por el gradiente geotérmico de la Tierra y luego resurgiría a través de fallas. La escala del fenómeno es lo que lo hace único y controvertido. No se conoce ningún otro sistema no volcánico de este tamaño en el mundo. El río hirviente
nos demuestra que la Tierra todavía guarda secretos ardientes. Abandonamos la Tierra una vez más para visitar a un joven planeta con un sistema de anillos que empequeñece al de Saturno. Descubierto en 2012, el exoplaneta J1407b es un gigante gaseoso 20 veces más masivo que Júpiter. Pero lo asombroso es su sistema de anillos, más de 30 anillos que se extienden por un diámetro de 180 millones de kilómetros. Se le ha apodado el Sertón. Si este planeta reemplazara a Saturno, sus anillos dominarían nuestro cielo nocturno, siendo mucho más grandes y brillantes que la luna llena. ¿Cómo puede un sistema tan masivo mantenerse estable? Se cree que los anillos son un disco protoplanetario, material que eventualmente formará lunas. De hecho, los datos sugieren que ya existen brechas en los anillos, indicando que satélites del tamaño de Marte o la Tierra podrían estar formándose. La escala del sistema desafía los modelos actuales de formación planetaria. ¿Cómo acumuló tanto material? J1407b nos ofrece una instantánea de cómo podrían haber sido los gigantes gaseosos en su juventud. Suscríbete ahora para no perderte nuestras próximas investigaciones. ¿Crees que estas anomalías son naturales o artificiales? Coméntalo abajo. De los anillos colosales, descendemos a las entrañas de nuestro propio planeta, a un agujero que perforó la corteza terrestre más que ningún otro. Durante la Guerra Fría, en la península de Kola, la Unión Soviética inició un proyecto para perforar lo más profundo posible. El pozo superprofundo de Kola alcanzó 12.262 metros en 1989 y allí encontraron sorpresas. A esas profundidades, donde se esperaba roca densa y seca, encontraron agua. También descubrieron fósiles microscópicos de plancton a casi 7 kilómetros de profundidad en rocas de 2.000 millones de años. Pero la mayor anomalía fue la temperatura. Los modelos predecían 100 grados, pero encontraron 180 grados, un calor tan intenso que obligó a detener la perforación. El agua podría estar atrapada en la roca, liberada por la inmensa presión. La controversia se ha teñido de leyenda. Surgieron rumores de que los micrófonos bajados al pozo captaron sonidos escalofriantes interpretados como los gritos del infierno. Aunque es folclore, el agujero de Kola sigue siendo un testimonio de lo poco que sabemos. Nuestro penúltimo misterio nos lleva de vuelta al espacio, a una zona sobre el Ántico Sur donde el campo magnético de la Tierra es peligrosamente débil. La anomalía del Ántico Sur es un área donde el campo magnético es más débil. Los cinturones de Van Allen, que nos protegen de partículas cósmicas, se sumergen a altitudes más bajas. Para satélites como el Hubble, atravesar esta zona es un riesgo. Los científicos creen que esta anomalía es causada por una inclinación y desplazamiento del núcleo de hierro líquido de la Tierra. Esta abolladura en el campo magnético podría ser una señal de que los polos magnéticos se están preparando para invertirse. La controversia gira en torno a las implicaciones. ¿Está la anomalía creciendo? ¿Podría una inversión polar inminente dejar a la Tierra temporalmente más vulnerable a la radiación solar, afectando nuestra tecnología y la vida en general? Para nuestro destino final, viajamos a través de la galaxia hasta encontrarnos cara a cara con un verdadero leviatán estelar, la estrella más grande jamás descubierta. A unos 9.5 años luz, en la constelación de Scutum, se encuentra Uisquiri, una hipergigante roja. Si la colocáramos en el centro de nuestro sistema solar, su superficie se extendería más allá de la órbita de Júpiter.
Su volumen es tan vasto que podría contener 5.000 millones de soles como el nuestro. A pesar de su tamaño colosal, su masa es solo unas 30 veces la del Sol, lo que la hace extremadamente difusa. ¿Cómo puede mantener su integridad con una densidad tan baja? Se cree que está en las etapas finales de su vida. Los astrónomos no están seguros de si colapsará en una supernova, creando un agujero negro, o si se convertirá en un tipo raro de estrella de Brett. Scuti nos obliga a reconsiderar los límites de lo posible. El universo es más extraño de lo que podemos imaginar. Hemos viajado desde anomalías en nuestro propio planeta hasta los confines del cosmos. Y cada misterio solo abre la puerta a más preguntas. Gracias por llegar hasta el final. Comparte este video si crees que merecemos saber la verdad. Nos vemos en el próximo misterio.